y hoy es domingo de teatro. Hoy vamos a platicar acerca de Mind y para esto me acompaña Cristian Díez, él es director. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué es Mind? Mind son las siglas de material inédito no degradable. Somos una compañía de teatro, actores y escritores que escribimos y producimos sketches de comedia que cambian cada semana. Ha sido una experiencia muy interesante porque hemos tenido también actores invitados como David Alegre, Natasha Dupeirón. Como somos una plataforma creativa, tenemos actores, escritores y músicos que estamos armando nuestras propias historias. Entonces integramos a estos nuevos invitados y hacemos una especie de crítica social a partir del teatro y la comedia. Entonces está chido. Oye, está muy interesante porque la sátira siempre hacia cualquier sector de la población es fundamental. Sí, y más que sectores sociales, estamos tratando de pensar como en los conflictos universales, ¿no? En cosas que nos pueden pasar ahora mismo, pero que seguramente no son tan distintas con las que pasaban hace 50 años. Y tratamos de que justamente el tono sea muy agradable y muy entretenido para el espectador. Una de las primeras bases que tenemos es en estas juntas creativas que tenemos cada semana. Si nos reímos nosotros, seguramente el público se va a reír, entonces se vuelve muy dinámico. ¿Cómo interactúan con el público? Hay muchos sketches que tienen esta premisa de poder ir directamente al espectador o pasar entre las butacas. Ahorita nos estamos presentando en un foro que se llama el 139, ahí en la Condesa, y es un bar con un escenario grande. La gente va, toma una chelita y además ve una obra de teatro. Entonces nosotros pasamos entre el público en muchos de los sketches, nos sentamos en las mesas, interactuamos directamente con ellos. Todo depende del sketch, del estilo, del escritor, del tema de lo que se esté tocando en ese sketch. Oye, ¿y qué diferencia hay entre Mind y stand-up? Pues hay muchas diferencias, pero a grandes rasgos el stand-up es un comediante que desglosa todo un monólogo a partir de diferentes estilos. Nosotros somos un equipo de actores que desarrollamos ficciones en un espacio limitado y nos vamos por las convenciones teatrales, es decir, nosotros no hablamos directamente al público, no hacemos observaciones, sino más bien contamos historias e interactuamos con el otro. Ese diálogo es lo que permite que el teatro y la escena funcionen. Y que los temas además sean acordes, ¿no? Finalmente, temas que están pasando en la actualidad, como platicábamos hace un momentito fuera del aire, lo que sucedió en Corea, ¿no? Claro. Que de alguna forma ustedes lo vuelven hacia un teatro, hacia una crítica social y lo envuelven con la gente. Exacto, no estamos tratando de buscar el hilo negro ni creemos que estamos renovando el teatro, simplemente queremos utilizar las herramientas que hemos construido como actores individualmente y tratamos de transmitirlo al público. Por ejemplo, lo que estamos haciendo últimamente es invitamos al público a que ellos nos manden un correo electrónico con alguna anécdota, algún pensamiento, una historia, y nosotros le hacemos un sketch de 5 o 15 minutos y lo montamos la siguiente semana. Entonces la invitación es que nos escriban también. Pues entonces te voy a escribir muchísimo para muchos temas. Sí, por favor. Es una buena manera de depurar demonios. Claro, exactamente. Escribiendo uno saca muchas cosas. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Solamente recuérdanos los horarios y el lugar. Estamos los sábados de aquí a octubre. Esta primera temporada, que son 5 funciones nada más, que corresponde a los sábados de septiembre, vamos a estar a las 7 de la noche en el foro 139 sobre Nuevo León, arriba del Woco. Es una referencia muy cercana para los que han ido a ver teatro por allá o stand-up, en la Colonia Condesa. Sábados, 7 de la noche, foro 139. Pues ya saben que no se lo pueden perder, estaremos por ahí viéndolos. Mucho éxito en esta nueva temporada. Muchas gracias.